hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es el que viene del cielo. No viene solamente de las estructuras a niveles sistemáticas, aún desde una relación concreta de protocolos o sobre todo de estatus sociales o políticos, económicos o aún hasta materiales. Mi alimento es divino. Mi alimento es conectarme con el Padre y desde el Padre revelar a ustedes lo que el mismo Padre me regala. Una nueva exhortación de parte del mismo amor eterno que la figura de Dios nos regala como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Cristo hoy se pone en contacto en este capítulo 4 de San Juan por medio de esta experiencia que tiene con la samaritana. Una mujer que vive una experiencia verdaderamente a nivel de la carne y que es la que representa la iglesia. La mujer samaritana nos va a regalar la bendición de cómo la iglesia en momentos determinados busca de diferentes maneras agradar a Dios. Y entonces la samaritana nos va a representar al Padre. Está necesitada de un agua nueva, de una vida nueva, de una esperanza nueva, de una fe nueva, de una caridad nueva, de un estilo de ser, manera de pensar, forma de actuar nueva. Y la mujer samaritana nos va a regalar esa experiencia a nivel humano que todos los cristianos vivimos, que andamos buscando seguridades, estatus, reconocimientos, prestigios o aún por medio de la economía tener ciertas seguridades. Y hoy Jesús te dice, la única seguridad que tienes es la de mi Padre. Y yo vengo a ofrecértela gratuitamente. Y quiero que ustedes entiendan que no solamente de pan vive el hombre, sino de aquella palabra que viene de la boca de Dios. Y es por eso que Cristo, en la primera tentación, en el inicio de Cuaresma, Jesús nos regala la invitación de que no solamente de pan vive el hombre, sino de aquella palabra que viene de la boca de Dios. Esa tentación está conectada con el evangelio de hoy, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, viene cansado, fatigado y agobiado. Y el evangelio de San Juan nos va a regalar la bendición y nos dice que Cristo llega al pozo de Jacob, que el mismo Jacob se lo había regalado a sus hijos y a José. Y entonces sus familiares, todos sus animales y toda su descendencia tomó de ese pozo. ¿Qué pasa? Jesús está en Samaria, cansado, exhausto de caminar, y se encuentra que es a mediodía. Imagínense la temperatura, el calor. Y sin embargo, vemos a aquella mujer que llega a mediodía. ¿Por qué no llegó en la mañana? Porque esta mujer nos va a regalar la bendición de entender que se sentía también rechazada por su pueblo. ¿Por qué? Porque en la experiencia de Jesús, cuando Jesús la ve venir, la invita, simplemente llega y le dice nuestro Señor, dame de beber. Y dice ella, ¿de dónde acá los samaritanos tienen relación con los judíos? Ustedes y nosotros no nos podemos ver, porque hay diferentes ideologías, diferentes relaciones humanas. Ustedes y nosotros tenemos diferente forma de entender la existencia y sobre todo la religiosidad. Ustedes dicen que no podemos estar en relación. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y entonces le dice, ¿de dónde vas a sacar el agua, Señor? Si este pozo nos lo regaló nuestro padre Jacob, y de él han bebido toda su descendencia por muchas generaciones hasta nosotros. ¿De dónde vas a sacar? Y si el pozo está hondo. Y dice Jesús, si tú conoceras el don de Dios, tú le pedirías a él. Y entonces esta mujer nos va a regalar la pauta, una pauta nueva donde nosotros debemos estar como alegres y contentos. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, si tú me pidieras de beber, yo te daría agua nueva. Es agua que no proviene de la tierra, proviene del cielo. La nueva agua que yo te ofrezco es un agua exquisita que viene a regalarte mi Padre en mí. Mi Padre me ha enviado a ti y te ha preguntado que si tienes sed. Y entonces Jesús le dice, pero para darte esta agua que viene del cielo, ve, ya necesito tu esposo. Y dice, ¿sabes qué, Señor? No tengo. Y dice Jesús, y dices bien, porque ya llevas 5 y con el que tienes son 6.
y es verdaderamente honesta tu respuesta. No vives como una mujer casada. Vives de acuerdo a la carne, de acuerdo al espíritu humano, de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a los deseos carnales, de acuerdo a la anatomía simplemente, de acuerdo al estilo concreto cultural o social o político económico que tú tienes. Pero yo te voy a invitar que hay un estilo de vida nuevo, hay una forma de ser, una manera de pensar, una forma de actuar, una filosofía, una teología distinta y sobre todo una manera de interpretar el amor diverso. Ve y tráeme a tu esposo, y dice ella, no tengo. Y entonces Jesús le dice, porque eres honesta, te voy a regalar una cosa. El hecho de que tú me hayas dicho a mí que no tienes esposo, me has dicho la verdad. Y entonces Jesús le dice a ella, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la fuente eterna. Y entonces la mujer dice, dame, Señor, de esa agua, así no tendré más que regresar a este lugar, a esta cisterna. Y entonces Jesús es como empieza a dialogar. Y dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le responde, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoran a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, Señor, sé que vas a venir, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos. Palabra de Dios. ¿Cómo puede ayudarnos? Voy a ayudar a reflexionar en este primer punto, cómo Jesús entra primero a renovar a esta mujer. La primera cosa que Jesús le regala es la fe. Y la fe es creer y a la misma vez confiar. Dios le invita a que confíe en ella, la misma samaritana. Y por eso Cristo le dice, dame de beber. En esa expresión, Cristo le da la fe. Y entonces entra el diálogo. Y dice, ¿cómo tú me pides a mí, cuando tú eres el que tiene el agua viva? Y Jesús le dice, si tú conocieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y entonces entra el diálogo. ¿Y cómo entra entonces la renovación espiritual? El quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón como el de Jesús. Dice, te voy a pedir que tomes conciencia de tomar tu cruz. En tu historia personal has vivido una vida no muy ortodoxa, es decir, no muy caritativa, no una vida de acuerdo a una vida sacramental. Has vivido una vida de acuerdo al cuerpo, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus pasiones, gustos, deseos, imaginación, de acuerdo a tus sentidos, de acuerdo al estilo de vida que ustedes tienen. Pero ese estilo de vida yo lo puedo ayudar a que lo perfecciones. Y entonces esa mujer dice, ¿cómo? Si no tienes de dónde sacar agua y el pozo es hondo. Y dice, si tú supieras, tú le pedirías a él. Y aquí viene Jesús a darnos como la intuición de ayudarle a esta mujer a creer. Y esa creencia es buscar la perfección de esta persona. Y entonces Jesús le hace esa pregunta, trae a tu esposo. ¿Por qué? Porque en esta experiencia, todas las personas que quieran dar testimonio tienen que ser 2 o 3 o más. Y por eso Cristo le dice a esta persona, tráeme a tu esposo. No tengo.
vivo una vida de prostitución, vivo una vida de acuerdo a la concupiscencia. Y dice nuestro Señor, ahora te voy a invitar a que recibas el perdón. Yo no te condeno, yo solamente te ayudo a reflexionar. El estilo de vida que tú llevas no es el mejor, yo tengo uno mejor. Yo quiero que de aquí en adelante yo ser tu esposo. Fíjense lo que pasa aquí. Jesús le dice, ya llevas 5 y con el que tienes son 6. Yo quiero ser el 7º. Yo quiero ser tu esposo. ¿Qué significa el 7? La perfección. Significa 7 sacramentos, 7 días de la semana, 7 regalos del Espíritu Santo, o dones del Espíritu Santo, mejor dicho. Aún 7 pecados capitales, pero dice Jesús, yo quiero ser el 7 que purifique todos tus pecados capitales que tienes. El 7º día Cristo trabajó. Cristo muere y resucita. Y entonces que Jesús le dice a esta mujer, de aquí en adelante yo quiero ser tu esposo. ¿Quieres ser tú mi esposa? Y esta mujer se queda atónita y dice, Señor, creo que tú eres un profeta y me lees el alma. Yo ando buscando un hombre que verdaderamente me ayude a ser feliz. Y dice nuestro Señor, yo te vengo a traer la felicidad, pero no solamente a nivel corporal, te vengo a traer la felicidad, esa felicidad que tú andas buscando y que está en mí. Esa felicidad que yo vengo del cielo a traer a la tierra, esa felicidad, y vengo a darle a la humanidad esa nueva esperanza, esa nueva vida, esa nueva luz, esa nueva fuerza, esa nueva experiencia de amor. ¿Quieres tú recibir esa gracia? Y dice ella, Señor, dame de esa agua para no regresar aquí. Y Jesús le dice, qué bueno que tú te dispones a mí. De aquí en adelante te digo que los 6 esposos que has tenido no te han llevado a vivir una vida más íntegra. Al contrario, te han dejado una serie de condicionamientos, de desconfianzas, de concupiscencias, de dolores, aún de luchas que te están trayendo una serie de problemas. No te está ayudando el estilo de vida. ¿Quieres cambiar? Y dice ella, sí, dame de esa agua, porque ya no quiero regresar, ya no quiero vivir este estilo de vida, ya me cansé de estar viviendo este estilo concreto de ser. ¿Me puedes perfeccionar? Y dice entonces, la perfección de Dios es vista por Jesús como un deber para sus seguidores. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Nos va a recordar en Mateo 5:48. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Jesús le va a decir al joven rico en Mateo 19:21. Jesús une la perfección al seguimiento. San Pablo dirá, sed perfecto, dice, sed, por lo tanto, imitadores de Dios como hijos queridos. Nos va a decir el mismo San Pablo, la carta a los Efesios, capítulo 5:1. Esta semejanza con Dios no es posible más que a través de su Hijo. Por eso Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién habla contigo. Dice, estamos esperando el Cristo para que nos lo explique. Y dice Jesús, yo soy. Ese Cristo que tú andas buscando, ese Cristo esperado, yo soy el que habla contigo. Nuestro Señor nos va a regalar esa bendición. Dice, ninguno como Jesús ha expresado en sí el ideal del verdadero Hijo de Dios. En Cristo está la plenitud del Padre. Quien sigue a Jesús encuentra luego la semejanza de la perfección divina, y es que Jesús es reflejo de Dios Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Es modelo de perfección. Jesús es propiamente el camino que lleva al Padre. Su misión es hacer la voluntad del Padre y manifestar su amor por la acción del Espíritu Santo. Jesús es el rostro del Padre que nos comunica por medio de su encarnación, que la realiza el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. En este rostro cada ser humano ha de configurarse, transformarse, actualizarse, perfeccionarse y divinizarse. Eso es lo que quiere Dios de nosotros como primera cosa en este tiempo. Cómo ayudarte a ti a configurarte, a transformarte, a actualizarte, a perfeccionarte, a divinizarte.
Y por eso Jesús le dice a la mujer, es necesario que tú purifiques, que transformes, que configures tu pasado. Y le pregunta de la vida externa que ha vivido en relación con los demás. Y entonces Jesús hace la purificación de su pasado y purifica la relación con los demás. Y es por eso que cuando Jesús le dice, yo no te condeno, yo te amo. Y de aquí en adelante yo quiero que tú seas mi esposa. Y yo seré tu esposo. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Se llena de felicidad, de gozo, de armonía. Dice, bendito sea Dios que he encontrado una persona que no me condena y que me ayuda y me acepta como soy, con todas mis limitaciones, defectos y errores, y que me da la oportunidad de cambiar, de renovar, de unificarme a Él, de configurarme, de desfragmentarme y actualizarme en el amor de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Sale corriendo y les dice a su gente, vengan a ver todo lo que yo he experimentado con este hombre que viene de Dios, que es Jesús. Él me ha dicho todo lo que he hecho y no me ha condenado como me condenan ustedes. Él me ha dejado ver todos mis errores y acepto mis errores con paz, con tranquilidad, y quiero cambiar y quiero ser nueva. Y quiero levantarme como se levantó el hijo pródigo, y yo que he pecado contra el cielo y contra Dios, quiero pedirle a Dios perdón, y ya me ha reconciliado en su Hijo. Y me ha dicho que yo soy una persona que puede amar mejor. Y por eso les invito a que lo conozcan. Vengan a ver lo que este hombre ha dicho y me ha dicho a mí. Y viene entonces esta grande bendición. La señora Concepción Cabrera, esta mujer nos va a regalar cosas hermosísimas. La primera cosa que nos regala es que Concepción es una mujer para un solo hombre. Es una mujer que, como hija de México, como una persona que vive en un ambiente de violencia, de ambigüedades, de una experiencia profunda de ateísmo, ella se mantiene firme en su proceso espiritual. Como mujer, es una persona que está trabajando continuamente con sus papás. Y es por eso que don Octaviano y Clara Arias, que es su madre, y su padre, Octaviano, son papás exigentes. Concepción Cabrera de Armida va a tener una experiencia muy hermosa para cómo poder ayudar y vivir una vida matrimonial de acuerdo a una vida integral. No solamente a nivel humano, sino o a nivel psicológico, intelectual, a niveles de conceptos, no, a niveles del espíritu. Y entonces Concepción va a entrar en una educación desde sus papás, y por eso su vida adolescente la va a vivir continuamente en relación a su familia. Y desde muy adolescente ella vive en ranchos, en haciendas, y vive en una vida continua de trabajo, de responsabilidades, y le ayuda a descubrir sus dones y talentos. Y a pesar de que ella había nacido con muchas situaciones físicas, de enfermedades, ¿qué es lo que hacen sus papás? No. Esas enfermedades se pueden canalizar por medio de ejercitar otras virtudes en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que hacen sus padres? Le empiezan a dar responsabilidades desde pequeña. Desde muy pequeña empieza Concepción a ser la administradora de su casa. Empieza a vivir una vida de responsabilidades. ¿Y qué es lo que hace ella? Ser una mujer introspectiva. Y como también sus papás eran personas de oración, la ponían a rezar el rosario, y rezaba el rosario con la gente de las haciendas. Y su padre rezaba siempre con ellos. Y llegaba en momentos determinados donde el papá le decía, ahora te toca a ti que tú reces con ellos. Y le decía en momentos determinados, necesitas que incrementar tus devociones cada vez más con mejor concentración. No te estés perturbando cuando estés haciendo oración. Concéntrate en lo que estás haciendo. Su padre Octaviano era un hombre muy rígido. Y como un hombre que tenía también muchos medios en San Luis Potosí, su madre también le regala esa grande bendición y le va a decir a ella, necesito que te vayas cada vez más configurando con nosotros. Y Concepción va entrando en responsabilidades, en compromisos. Desde muy pequeña se enseña a cocinar, a niveles de todo tipo de cocina. Es decir, o a niveles de postres, a niveles de remiendos, a niveles de ropa. Ella misma decía que se hacía su ropa y ella misma cosía y remendaba todos los diferentes obligaciones que tenía sus hermanos
y ella trabajaba con su madre. Y decía ella que aún su madre la ayudó a ir canalizando su carácter. Una persona que fallecía, iba su madre y la invitaba a ella, y la invitaba a que ella rezara. A veces tenía que vestir a los muertos, darles sepultura, y ella tenía que estar ahí con su madre. Concepción fue creciendo con una serie de dones espirituales a niveles cada vez más integrados en la humanidad. Y va ayudándonos a entender que lo divino se hace humano y lo humano se hace divino. ¿Cómo? Por medio de la práctica. ¿Cómo? Haciendo de los momentos un momento de gracia, un momento de luz, un momento de sabiduría, un momento de entendimiento, un momento de esencia, un momento nuevo de comunión con Dios en los demás, cuando los sirves. Y entonces Concepción, desde muy pequeña, muy adolescente, ella empezó a entender que su vida era para los demás. Así como esta mujer samaritana que cuando se encuentra con Jesús y Jesús la purifica, entiende que la gracia no es solamente para ella, es para las demás personas. Y por eso corre a su pueblo de Samaria, a su village, es decir, a su rancho, a su diferente aldea, y les dice: vengan a ver algo nuevo que acabo de experimentar. Y entonces este judío que me viene a traer nueva esperanza, si yo quiero que ustedes la tengan también, una nueva luz, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, quiero que ustedes la reciban también. Y nuestro Señor nos va a decir en Concepción Cabrera de Armida que sus padres son personas que le ayudan a ver de diferente forma una serie de movimientos que hacen de Concepción un movimiento nuevo de ir entendiendo que sus relaciones tienen que ser siempre cada vez más amplias y más amplias y más amplias. Aunque ella tendía a la soledad en los momentos de silencio, y le encantaba irse a niveles de andar con los diferentes animales, y dice ella que le gustaban los caballos más bríos para poder mansarlos. Le encantaba andar en caballo, y como le encantaba andar en caballo, era buenísima para el piano. Como buenísima para el piano, buenísima para hacer de comer. Y como era buenísima para hacer de comer, también era muy buena mujer para rezar. Nuestro Dios le va diciendo a ella cómo debe vivir una vida, niña, adolescente y joven. Y viene el tiempo del noviazgo. Fíjense lo que pasa. Dice ella que cuenta en una noche casi 20 y tantas personas que la buscan, que quieren tener una relación de noviazgo con ella. Pero ella dice: yo nunca quise a nadie más que a mi Pancho, a Francisco, su esposo. Duró 9 años de novia, 9 años. Y su padre, antes de casarse, le dice: viene Francisco a pedir tu mano, ¿qué dices tú? Papá, déjame amarlo a mi manera, no me arregles el matrimonio. Y dice ella que tenía un montón de pretendientes, desde el gobernador hasta la persona más sencilla del pueblo o de la ciudad de San Luis Potosí, y mucha gente de mucho poder económico, político y social. Y dice ella: yo nunca quise más que a mi Pancho. Yo me quiero centrar en la fidelidad de un solo ser, de una persona humana como yo, y quiero ser feliz de acuerdo a ese proceso. Y después de 9 años, Concepción nos dice que vive una vida verdaderamente favorable, y entonces sus padres le van dando como esa sintonía a Concepción, de ayudarla a que vaya viviendo su vida desde el alma. Es decir, que proyecte sus potencias del alma, que haya una memoria y haga una memoria de salvación, de libertad y de voluntad, que piense las cosas antes de actuarlas, y que canalice mejor ese proceso que lleva de sentirse menos. No, Dios la va ayudando a que reestructure su vida, su persona. Y así como la samaritana se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, de acuerdo a San Juan en el capítulo 4, Concepción se encontró cuando su hermano mayor es asesinado por un tiro perdido por uno de sus mejores amigos, y que esa experiencia fue un accidente. Y entonces ella dice: la experiencia que viví en ese momento fue una experiencia muy dolorosa y muy difícil. Y eso fue lo que me llevó a la conversión, y busqué un agua viva, una nueva sabiduría, un momento de gracia. Y para mí ese fue el momento de gracia. Sus papás eran personas muy serias, y entonces ella decía que una de las cosas hermosas que vivió es estar continuamente en relación con sus hermanos. Su hermano primitivo, que subió con ella cuando su hermano mayor había quedado muerto, su hermano primitivo y ella se suben a la azotea,
y empiezan a hacer oración. Y empiezan a pedirle a Dios que le ayude a él y a ella a ver qué es lo que deben de hacer en esta tierra. A mí me tocó cuando yo tuve la experiencia del accidente, fue cuando yo me retoqué una realidad que cuando toqué la muerte, ahí fue cuando empecé a entender que el estatus social, económico, político, tener casa, carro, lujos, un buen departamento, una persona incondicional para amarte es muy importante y muy hermoso, pero que no es todo. Y eso fue lo que tocó a Concepción. Concepción Cabrera de Armida va tocando esa parte. ¿Y dónde se sostiene? En Jesús Eucaristía. Dice ella que ella podía ir a los bailes sin que se violentara y regresara al siguiente día a recibir el Santísimo. ¿Por qué? Porque cuidaba que el novio no la tocara, que el novio la respetara, que no hablaran palabras, que no anduvieran haciendo cosas que le impidiera ir a la Eucaristía, a recibir a Jesús. Muchas mujeres ahorita tienen relaciones prematrimoniales o viven relaciones de otro tipo y van muy tranquilas a recibir el Santísimo. Y Concepción nos va a revelar una cosa, como Jesús le dice a la samaritana: cuidado, cuando tú recibes el sacramento en pecado, el mismo sacramento se te regresa en una fuerza negativa. Cuida que estés siempre en gracia, para que sea una bendición para ti. Y eso es lo que va Jesús a decirle: yo quiero que la gracia que estás recibiendo en este momento sea una gracia para ti y para los demás. No abuses de mi gracia. Jesús le dice a la samaritana, y Concepción Cabrera de Armida lo va entendiendo por la educación de sus padres. Por eso, cuando ella se casa, dura 19 años casada con su esposo. No anda cambiando de esposo. Cuando su esposo muere en 1901, Concepción Cabrera de Armida entiende que su vida tiene que cambiar. Y entonces esa experiencia con Francisco le va a ayudar a descubrir una nueva experiencia nueva. Ese noviembre 7 que le ayudó a ella como a descubrir su vida cuando tiene la experiencia de su matrimonio, nos va a ayudar a entender que Cristo nos viene a decir en esa perspectiva que en 1884, cuando se casa Concepción, nos va a decir cosas hermosísimas. Dice que Francisco para ella era su todo. Y entonces Dios le regala 9 hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Sus hijos, 2 de ellos mueren antes de que muera su esposo, y después su esposo muere muy temprano, cuando ella andaba en los 40. ¿Y qué es lo que pasa? Se consagra a Jesús y dice: de aquí en adelante yo no quiero ningún tipo de relación humana, yo quiero una relación divina, y yo quiero que tú seas mi esposo, Señor. Y entonces nuestro Dios le va revelando esa grande bendición a Concepción: de aquí en adelante yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. ¿Y qué es lo que entonces empieza a entender? Jesús nos dice que le dice a la samaritana: yo quiero ser tu esposo, el 7º quiero ser yo, para recordarle a toda la humanidad que el amor infinito de Dios es verdaderamente abundante, omnisciente, omnipotente, y a la misma vez viene a traer nueva esperanza a la tierra. Cristo nos dice por Concepción, nos recuerda que la vida espiritual comienza cuando se busca una verdadera unión con Cristo por la acción del Espíritu Santo, para buscar la unión de corazón a corazón con el Padre. Lo divino y lo humano se reconcilian. El corazón del Hijo es el medio de comunión, de amor y entrega para la salvación de las almas. Por eso, en el momento cuando Dios empieza a trabajar en ella, y esa experiencia que tiene de grabarse en el pecho JHS, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, Concepción entiende que su vida como la samaritana no es para ella, la gracia es para los demás. Y cuando ella entiende, tiene estas cosas muy hermosas, y entonces desde aquí nos regala extraordinariamente dones. ¿Cuáles son los dones? Los dones que nos ayudan a ser cada vez más profundamente más humanos. Concepción entiende el hecho de decir Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, nos está diciendo que la gracia que ha recibido no es para ella, es para la humanidad. Ella lo entiende primero que es su esposo, sus hijos, sus criados y la gente que trabaja en las haciendas. Y Jesús le dice, no, es para el mundo entero. El mundo entero recibirá esta espiritualidad. Es para toda la humanidad.
la presencia trinitaria que Dios te regala por medio de esta espiritualidad. Y entonces dice, yo quiero recibir esa agua nueva y esa agua viva que sale de la boca de Dios y que nos la trae Jesucristo. Dice nuestro Señor, pues yo te la vengo a dar. Y Conchita se dispone a buscarla. Hermanos, en este proceso divinizador nos comunica la Señora Concepción la imitación de Cristo. Se refiere sobre todo a la cruz más que a la vida apostólica, aunque esta es de suma importancia en el trato de la realidad y en la proyección de su espiritualidad. La acción apostólica que hace la samaritana es, una vez que se encuentra sanada, purificada, renovada, sale al encuentro de los demás y les comparte su experiencia. Vengan a ver lo que este hombre me ha dicho y no me ha condenado, me ha salvado, me ha purificado, me ha renovado, me ha reestructurado y me ha vuelto otra vez a configurar con el amor eterno de Dios. Y me ha dicho que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no tenemos que ir a Jerusalén, sino a todos aquellos que amen de corazón a corazón con Dios y desde el fondo del corazón reconozcan a Dios como el centro de su existencia. Ya no será ni allá ni aquí, sino ni en Jerusalén ni en Samaria, en donde haya una persona libre y voluntariamente, inteligentemente, que opte por amar a Dios en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y es aquí donde viene esta grande exhortación. Concepción Cabrera de Armida nos va a decir cosas muy hermosas para poder entender cómo ella se mantiene fiel a un esposo. Y la fidelidad es la exhortación de hoy, como primer punto. ¿Qué tan fiel eres tú a tu esposa? ¿Qué tan fiel eres tú a tu esposo? ¿Estás contento? ¿Por qué en momentos determinados deseamos otras personas? ¿Qué está pasando en nuestras relaciones humanas? ¿Saben qué hacía Concepción? Le dijo a su esposa cuando su esposo se casó, yo quiero que no seas celoso y quiero que me concedas dos gracias que te pido. Primero, que no seas celoso y que me dejes ir a recibir a nuestro Señor diario. Que me dejes ir a misa. Yo necesito de Dios. Y Francisco, en el hecho de su muerte, le dice, ya fuiste a ver a Jesús, déjame los niños, tú ve, yo los cuido. Concepción verdaderamente trabajó con su esposo y después, el día que murió, decía ella que sufrió terriblemente. Y la cruz esa fue una cruz muy dura, pero Jesús le dice, de aquí en adelante tu esposo ya terminó su misión, yo quiero ser tu esposo. Dice, entonces hay que empezar de nuevo. Fíjense lo que pasa en este segundo punto. Cuando Jesús termina de hablar con la samaritana, y entonces los discípulos llegaron los discípulos y le dicen a Jesús, Maestro, come. Y Jesús les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos, le habrían traído algo de comer. Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No diceis vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio. Uno siembra y el otro siega. Uno siembra y el otro cosecha. Yo envío a segar lo que no habéis trabajado, otros trabajaron y vosotros entráis en el fruto de sus trabajos. Esta palabra de Dios quiere decirnos la otra parte. Cristo, hoy en este tiempo que nos regala nuestra Madre la Iglesia, un tiempo de verdaderamente ayuno, de no recibir a Jesús. No sabemos por cuántos días, pero sin embargo, ahorita es entender que el hecho de vivir una vida espiritual, recibir a Jesús espiritualmente, es lo que Jesús vive. Cuando Él está dialogando con los discípulos, les dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. No solamente de pan vive el hombre, sino de aquella palabra que viene de la boca de Dios. Aquí en esta parte, segundo
momento de meditación, Cristo nos está enfatizando la misma experiencia que Jesús le dice al demonio: no solamente de pan vive el hombre. Ustedes se preocupan mucho y hay que preocuparnos y hay que estar atentos y hay que estar buscando las necesidades del más pobre, del necesitado, de la viuda, del hambriento, del encarcelado, del migrante, el que no tiene que comer o el que tiene una necesidad X o Y espiritual, física, económica, política, social. Hay que ayudarle con nuestros talentos, cualidades, gracias, bendiciones, dones y con aquellas situaciones que podamos nosotros facilitarle al otro. Eso lo tenemos que hacer. Pero dice nuestro Dios, pero que no les quite la paz. No centren su corazón en las cosas, para que el oro, ni los diamantes, ni las preocupaciones, ni el poder, ni el estatus, ni el protocolo, ni ningún tipo de ambientes les quiten el centro. El centro es mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es lo que Jesús les está diciendo y lo que Jesús le dice al demonio. Yo quiero purificar estas cosas. No pongan su corazón en las cosas. Como Jesús le dice a la samaritana, no pongan la satisfacción en tus concupiscencias, en tus relaciones genitales sexuales. Ve más adentro. Tu vida puede tener una nueva manera de entender la realidad. Por favor, vive una vida más plena. No viva solamente a nivel de la carne, a nivel de gustos y deseos. Purifica tus sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que purificar en esta cuaresma la vista, de no ver programas impuros, programas que te aceleran el sentimiento, la emoción, la pasión, el gusto, el deseo, la imaginación y sobre todo la sexualidad? ¿Cuántos programas necesitamos que eliminar tú y yo de nuestros medios ambientes, de nuestras diferentes formas de vivir? ¿Cuántas situaciones necesitamos que contemplar, tú y yo? Muchas. Por eso nuestro Dios le dice a la samaritana: purifica tu gusto, purifica tu olfato, purifica tu tacto, purifica tu oído, tu vista. No te quedes solamente en lo carnal y métete al siguiente nivel. Purifica tu mundo emocional, tus sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, y métete al mundo interno, más todavía el tercero, a nivel racional. Razona antes de hacer las cosas. Piensa lo que vas a hacer. Y después métete a nivel interior. Cuarto nivel, métete a nivel del alma. Y quédate ahí. ¿Cómo estás viviendo tu libertad y tu voluntad? Lo que vas a hacer te da libertad y voluntad. Es decir, la libertad de hacerlo y la voluntad de hacerlo te está llevando a vivir una vida más plena, de vivir más de acuerdo al Espíritu Santo, o de acuerdo a la vida, de acuerdo al espíritu humano, o de acuerdo al espíritu del mal. ¿Cuántos abortos no promovió esta mujer? Muchos. ¿Cuántas situaciones difíciles promovió esta mujer? Varios. Y sin embargo nuestro Señor le va a decir a la samaritana: yo te pido por favor que tengas conciencia de tantas personas inocentes que han muerto sin necesidad, solamente por satisfacer tus deseos carnales, genitales, sexuales. Ten conciencia que hay una vida más plena y divina. ¿La quieres? Te lo ofrezco. Y le dice ella: dame de esa agua. Dice San Agustín en su tratado número 15, números 10, 12, 16 y 17, llega una mujer de Samaria a sacar agua y escribe esto. Llega una mujer, se trata aquí de una figura de la iglesia, no santa aún, pero sí a punto de serlo. De esto, en efecto, habla nuestra lectura. La mujer llegó sin saber nada, encontró a Jesús y él se puso a hablar con ella. Veamos cómo y por qué llega una mujer de Samaria a sacar agua. Los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos, no eran del pueblo elegido. Y San Agustín nos va a revelar esa bendición. Ni tú ni yo somos del pueblo elegido, sin embargo en Cristo somos elegidos. Gracias a la conquista que vinieron nuestros hermanos del antiguo mundo, nos regalaron la fe. Y gracias a esa bendición nosotros podemos estar como la samaritana, recibiendo agua nueva del cielo, así como lo recibió Concepción por medio de sus escritos. Hermanos, el proceso divinizador nos comunica a la señora Concepción que la imitación de Cristo se refiere sobre todo a la cruz más que a la vida apostólica, aunque esta es de suma importancia en el trato de la realidad y la proyección de su espiritualidad. Por eso San Agustín nos va a revelar esto.
necesitamos un proceso de santificador, un proceso divinizador. Dice, Concepción nos da a conocer por sus escritos que la felicidad y la fidelidad va unida al dolor desde el amor. El cristiano aspira a la liberación del dolor siguiendo a Cristo con su cruz. Mateo 15:28. El dolor no es una desgracia, sino una prueba que debe ser superada primero con las fuerzas personales humanas y luego con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, con la ayuda divina. En Jesucristo todos recibimos la llamada a la filiación y desde Él vivir nuestra vida con todo nuestro corazón, es decir, con todo el ser, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro amor. Por lo tanto, el corazón palpitante que nos describe en la cruz del apostolado, la señora Concepción, como símbolo de la cercanía de la Trinidad, en ese proceso divinizador de toda su persona, la devoción al Sagrado Corazón de Cristo será central en este proceso transformativo y configurador de todo su ser. Eso es lo que le dice a la samaritana Jesús. Quiero que te configures con mi corazón. Quiero quitarte ese corazón de concupiscencia y darte un corazón puro para que veas a Dios desde el dentro de tu alma. Por eso Cristo le dice, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que viven desde la pureza de corazón su vida. La palabra corazón es muy frecuente en la literatura. Su representación es abundante en la pintura. El corazón indica la totalidad de la persona. Decir corazón es decir amor. El corazón indica el lugar donde el misterio del hombre trasciende el misterio de Dios. Jesús no habla del corazón, pero habla del amor donde se incluye el corazón, y la conversión indica cambio de corazón. Y Jesús no le dice a la samaritana directamente de su corazón, pero sí nos lo dice en Ezequiel, te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. ¿Y dónde lo cumple? Desde Jesús. Y Jesús nos lo va cumpliendo desde Santa Margarita María de la Coque, San Faustina y Concepción Cabrera de Armida. Y en Conchita directamente deja el cuerpo a un lado y se queda en el corazón el centro de la cruz. Por eso, no sé si ustedes se fijan ahorita cuando un futbolista dice esto y habla, es decir, tú estás en mi corazón, o también esto, soy todo para ti y tú eres todo para mí y por amor a ti hago estas cosas. Y esto es lo que hace, o también se lo levantan hacia Dios, o también lo dicen esto a Dios. Nosotros también tenemos te amo y que hacemos un corazón. Está representado ahí todo nuestro ser, en ese corazón que nosotros le decimos a la persona cuando lo dibujamos. Cuando dibujamos un corazón le decimos a la otra persona, yo estoy diciéndote que te amo. Estoy contigo incondicionalmente. Y es por eso que Jesús nos dice, la palabra corazón es muy frecuente en el Evangelio. Sin embargo, antes de hablar de perfección, divinización, configuración, santidad, es de suma importancia situar a nuestro hombre y a la mujer de nuestro tiempo. Por lo tanto, ¿cómo está situado el hombre y la mujer de nuestro tiempo en la actual realidad? ¿Qué es este hombre, esta mujer en nuestra cultura actual? Esto es lo que debemos nosotros ahorita preguntarnos. ¿Cómo estás ahorita tú? ¿Tienes hambre? ¿Tienes necesidad? ¿Cuáles son tus necesidades actuales? ¿Cuál es lo que ahorita necesita tu ser para renovarte y poder entonces vivir una vida cada vez más plena, más llena de Dios? ¿Cuáles son tus necesidades actuales que tienes? ¿Qué es lo que habita dentro de tu corazón? Yo ahorita veo jovencísimos, jóvenes muy a temprana edad, en otras palabras, con necesidades grandes que los amen. Por eso ahorita ellos viven las drogas desde muy jovencitos, de muy niños. ¿Por qué? Porque los han abandonado, nos hemos abandonado nosotros como papás, nos hemos centrado en las cosas y hemos perdido la familia, hemos perdido el cariño a los hijos. También a esta revolución industrial que ha traído una serie de cambios económicos y que ahorita viene otra crisis grande, con todo lo que está pasando, necesitamos que centrarnos, lo que importa son los hijos.
Lo que importa es cuidar la formación de mis hijos. Por eso Concepción, sus papás le ayudaron mucho a conservar el corazón y a darle valores y a darle trabajo y responsabilidades. Ella también, como nosotros, anduvo dándoles de comer a los cerdos, a las vacas, a los diferentes animales que ella tenía. Y es aquí donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo le hacemos a los demás? ¿Cómo estamos con los demás? ¿Qué hay en tu corazón en este momento para poderle pedir a nuestro Señor que te ayude a sanar y a reestructurarte? Es un tiempo nuevo que debemos nosotros preguntarnos cómo podemos caminar mejor en este tiempo, cómo podemos estar en esta tensión amorosa. Y es aquí, creo yo, donde debemos ahorita preguntarnos. Dice Tertuliano: el Dios que se reveló a Moisés, el Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y rico de amor y de fidelidad, es el mismo Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Nos lo regala en su comentario de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13. Y es por eso que nosotros nos vemos ahorita con Jesús. ¿Cómo podemos nosotros vivir en esta experiencia como la vivió Concepción y esta samaritana? ¿Qué hay en tu corazón? En la samaritana había 5 esposos previos o 5 amantes, y el sexto era otro. Y dice: hay pura concupiscencia, Señor. No me quita la paz. Sin embargo, te digo, ya no sé qué hacer con esto. ¿Me ayudas? Y dice Jesús: claro que sí. Ven y te ayudaré. En este tercer punto, debemos nosotros ir preguntándonos también la última acción que Jesús le dice entonces a los discípulos: yo tengo un alimento nuevo, y el alimento es de mi Padre. En este tiempo que estamos todos nosotros preguntándonos por qué estamos así, debemos decirle a Dios: gracias, Señor, que tengo vida, y tú me estás pidiendo que la cuide. Tú estás pidiendo que no salga tanto, que no me exponga públicamente. ¿Para qué? Para que cuide mi cuerpo. Este cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo, lo puedo alimentar con tu palabra, con tu lectura, con tu silencio, con obras de caridad, con sacrificios. Y el primer sacrificio que debo de hacer es no recibir tu cuerpo sacramentalmente. Lo voy a recibir espiritualmente. Quiero alimentarme como tú te alimentaste cuando les dijiste a los discípulos que no solamente de pan vives, sino sobre todo de la palabra de tu Padre, porque estás haciendo la voluntad del Padre. Esto es lo que creo yo que Dios nos regala en esta tercera invitación: cómo hacer la voluntad del Padre. ¿Te estás contento con lo que tú estás teniendo, con lo que tú vives? ¿Estás contento con tu papá, con tu madre? ¿Estás contento con lo que tú vives? Tú como padre con tus hijos. No les des todo, no les ofrezcas todo, porque tus hijos te dicen quieren más. ¿Saben una cosa que yo he aprendido en este tiempo de 20 y tantos años, como casi 20 años como sacerdote y casi 30 y tantos años como misionero? Hay gente que dice: yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, y te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque a tus hijos los estás acostumbrando a un estilo de vida que ellos no se están preparando para él. El día que tú fallezcas, el día que cambie la economía, cambie el sistema o el estilo de vida, lo vas a dejar viciado. Y entonces, como ya no vas a tener, porque no vas a tener trabajo, vas a cambiar de estilo de vida, cuadro de vida, o forma de ser o manera de pensar, vas a empezar a hacer cosas inapropiadas. Vas a empezar a robar, vas a empezar a hacer droga, o vas a vender una serie de cosas cuando no necesitas hacer eso. Al contrario, dale a tu hijo lo que tú puedes darle, pero no le des más de lo que no le debes de dar. No lo acostumbres a cosas superfluas. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a un mundo caótico, complejo, difícil, con una oscuridad grandísima. No le des oscuridad, dale vida. ¿Cómo se lo dieron sus papás a Concepción? Dándole trabajo, responsabilidades, obligaciones, a enseñarla a que se enseñe a cocinar, a que no tire la comida, a que se enseñe a cultivar y a remendar. No le compres continuamente zapatos ni ropa continua, no. Dale a tu hija que entienda que la ropa la puede actualizar. Yo me acuerdo, por decirles un ejemplo, cuando estaba joven, mi madre compraba los pantalones largos con campana. Íbamos creciendo y nos iba poniendo la campana hacia arriba. ¿Y qué iba haciendo? En un momento determinado
los poníamos, jugábamos con ellos y se rompían de las diferentes partes de las sentaderas o también de las rodillas. Nos ponían parches de ropa y no lo cosían. Ahorita vemos, hermanos, gente toda desgarrada, y esa es la moda. Toda desgarrada, sus ropas toda rota. Y andan felices porque andan en la moda. Y ahorita yo te pregunto, ¿para qué compras tanta ropa que cuesta un dineral? Haz lo que hacía mi madre, como ejemplo. Cuando ya no tenía remedio para coser las rodillas, nos lo ponía de shorts. Y andamos en shorts. Y ahorita creo yo que podemos usar nosotros diferentes medios. ¿Cómo usar lo que tenemos para darle mejor funcionamiento? ¿Cómo darle mejor funcionamiento a aquello que nosotros recibimos? Jesús le dice a los discípulos, no solamente necesito lo que ustedes traigan, yo necesito entender que hay una nueva luz que recibo de mi Padre, y aquel necesitado, aquel pobre, es esta mujer. Ya he platicado con ella y me he sentido satisfecho de que he evangelizado a una persona más. ¿Cómo puedes evangelizar, como primera conclusión, a las mujeres o a los hombres que tienes alrededor? Y esta es la primera exhortación, porque cuando esta mujer termina, la samaritana lo que hace, regresa con su gente, la gente llega y le dice, ya no, Señor, quédate con nosotros. Jesús se queda 3 días con ellos, de 2 a 3 días. ¿Y qué es lo que pasa? Después de varias horas de estarlo escuchando, le dicen a la samaritana, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque nosotros hemos tenido una experiencia de Dios. Y eso es lo que creo yo que nos está invitando nuestro Dios en este tiempo. Ten una experiencia de Dios. No te desesperes. Que tu hijo necesita tu tiempo, necesita tus talentos, necesita que le reorganice, reestructures también obligaciones en la casa. ¿Cuántas cosas necesitas que limpiar en la casa? Y tus hijos están allí. Ponlos a hacer algo. Dales un orden. Y limpia la casa para que ellos también se sientan satisfechos que es su casa. No solamente tuya, que tú pagas la renta, el teléfono, la luz y todo lo demás, sino también ellos, hazlos partes de la casa. Por eso la iglesia reconoce en la samaritana que necesita que limpiar la casa. ¿Y qué es lo que él hace? Limpiar el alma de la gente. Es lo que está haciendo Jesús con esta mujer y la samaritana que representa a la iglesia. Por eso San Agustín nos da esa figura de la iglesia en la samaritana como primera conclusión. Y agrega él esto. Y esto ya significa algo. Aquella mujer que representaba la iglesia era una extranjera, porque la iglesia iba a ser constituida por gente extraña al pueblo de Israel. Pensemos pues que ahí se está hablando ya de nosotros. Reconozcamos en la mujer samaritana y cómo incluimos en ella, demos gracias a Dios que estamos nosotros en ella. La mujer no era más que una figura, no era la realidad, sin embargo, ella sirvió de figura y luego vino la realidad. Creyó efectivamente en aquel que quiso darnos en ella una figura. Llega pues a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Esta es la segunda conclusión. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ved cómo se trata aquí de extranjeros. Los judíos no querían ni siquiera usar sus vasijas. Y cómo aquella mujer lleva una vasija para sacar el agua. Se asombró de que un judío le pidiera de beber, pues no acostumbraban a hacer esto los judíos. Pero aquel que le pedía de beber tenía sed, en realidad, de la fe de aquella mujer. La fe de aquella mujer. Jesús tenía sed de aquella mujer. ¿Por qué creen que Jesús dice también en la cruz, tengo sed? Es decir, todavía necesito tu miseria. Por eso cuando el guardia le da la esponja con el líquido que tiene, que es vinagre, y Jesús se lo da, Jesús está purificando todos los pecados capitales que hay en las diferentes armadas.
todos aquellos que representan políticamente, socialmente, económicamente. En el soldado aquel Jesús purifica todos los pecados que hay de aquellos hombres que están en las armadas. Soldados, policías que dan seguridades de todo tipo. Cristo, cuando le dan de beber, dice, tengo sed. Es lo que le dice a esta mujer, tengo sed de tu miseria. Quiero regalarte mi fe. Dame tu fe y yo te regalo la mía. Y Cristo nos da esa bendición. En esta segunda conclusión, Cristo nos regala y nos dice, abre tu corazón, quiero darte de beber. Fíjate en qué o en quién era aquel que le pedía de beber, dice San Agustín. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú a él, y él te daría agua viva. Le pedía de beber y fue él mismo quien prometió darle el agua. Se presenta como quien tiene indigencia, como quien espera algo, y le promete abundancia, como quien está dispuesto a dar hasta la saciedad. Si conocieras, dice, el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Y aquí está la tercera conclusión. A pesar de que nos habla aún claramente a la mujer, ya va penetrando poco a poco en su corazón y ya la está adoctrinando. ¿Podría encontrarse algo más suave y más bondadoso que esta exhortación? Dice San Agustín, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. ¿De qué agua iba a darle sino de aquella de la que está escrito, en ti está la fuente viva? ¿Y cómo podrán tener sed los que se nutren de lo sabroso de tu casa? De manera que le estaba ofreciendo un manjar apetitoso, y la sociedad del Espíritu Santo y la saciedad que nos viene a dar también el amor eterno, que está reflejado en el Espíritu Santo. Yo vengo a bautizar con el Espíritu Santo. Atrás de mí viene alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no bautizo con el Espíritu Santo, yo bautizo con agua. Y dice Jesús, el agua nueva viva es el Espíritu Santo, saciate de él. Pero ella no lo acaba de entender. ¿Y cómo no lo entendía? ¿Qué respondió? La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Por una parte, su indigencia la forzaba al trabajo, pero por otra, su debilidad rehuía el trabajo. Ojalá hubiera podido escuchar, venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados y agobiados, y yo os daré alivio. Es lo que dice el mismo Mateo en el capítulo 11, versículos 19 al 30. Vengan a mí los que están cansados y fatigados y agobiados. En esta conclusión nos regala nuestro Señor y nos dice, esto era precisamente lo que Jesús quería darle a entender, para que no se sintiera ya agobiada. Pero la mujer aún estaba en ese proceso de transformación, de actualización, de unirse a Jesús. Que Dios bendiga tu ser y te ayude a entender los caminos nuevos de santidad. Que no te quedes simplemente en las buenas intenciones, sino que seas como la samaritana, que te pongas a dialogar de corazón a corazón con Jesús, como dice Teresa de Jesús, y desde el fondo del corazón le plantees tu situación. Cristo te va a sanar. Si en este momento aún tu hijo que tiene drogas vive situaciones de vicios a niveles de los casinos, tiene cualquier situación y necesidad, dale a Dios esa problemática, esa situación de pecado, o esa inseguridad, o esa falta de fe, o ese estilo de vida, esa forma de ser, esa manera de pensar, esa forma de actuar, esa forma concreta de vivir, y recibe de Dios la agua viva, que es la misericordia, el perdón y la unión. Cristo, en el Espíritu Santo, te dice, yo traigo esa agua nueva. Ven a mí si estás necesitado. Que Cristo nos llene de su bondad y nos llene de sus gracias. Y dice el mismo Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús exclama en alta voz, el que tenga sed, que venga a mí
y que beba el que crea en mí, brotarán de su seno torrentes de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que a Él se unieran por la fe. El que beba de agua, del agua que yo le daré, no tendrá ya sed jamás. Esto es lo que dice y dijo esto lo dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que a Él se unieran por la fe. Y nos lo dice el mismo Mateo en Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 10 en Pentecostés. Que Dios bendiga tu corazón, que Concepción Cabrera de Armida, a todas aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que viven una concupiscencia continua, les dé la serenidad y la paz. Interceda por ustedes para que se estabilicen en sus relaciones carnales y sobre todo a niveles matrimoniales, que puedan buscar la fidelidad y en esa fidelidad de encontrarse la abundancia del amor. Que el amor eterno de Dios esté siempre con ustedes. Concluyamos con esta bendición diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que nuestro Dios te bendiga y te llene de sabiduría y te dé la paz en esta vida y en este tiempo de una experiencia espiritual. Que te llene de la palabra de Dios, de conocimientos, y te dé una nueva fe, una nueva fortaleza en esperanza y una nueva manera de expresar el amor. Unidos en oración, y que Dios los llene de paz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunica por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos con la gracia de Dios mañana y pidámosle a Concepción que siga orando por nosotros. Quédense con Dios. Que en este día tan especial nuestro Dios los llene de su amor. Y en su voluntad nos veremos mañana.